y lo vamos a ir catalogando, dando un nombre de acuerdo a la nomenclatura universal, que es en números romanos, o por la zona en la que se encuentra, ¿no? Ahí vamos a ir viendo. Bueno, también diremos que la cara ha sido subdividida en planos, ¿no? Planos horizontales y verticales, que nos dan cierta simetría, ¿no? Tanto horizontal y vertical, ¿no? Por ejemplo, en plano horizontal tenemos dos planos, uno que pasa por la espina nasal y otra por el reborde orbitario, y nos van a dividir en tres tercios, ¿no? Tercio inferior, tercio medio y tercio superior. En cuanto a planos verticales, tenemos la medida entre el canto interno de un ojo al canto externo de un mismo ojo, que eso sería un quinto, ¿no? Del ancho de la cara. El otro quinto sería el otro ojo, la base nasal otro quinto, ¿no? Y completamos los quintos externos, están los 5 quintos. Ahí está, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Debajo de la piel en cara, lo que vamos a tener es tejido celular subcutáneo, y vamos a tener también paquete muscular, ¿no? De la expresión de la cara, ¿no? Y el soporte óseo, lo que llamamos macizo facial, la parte de hueso, ¿no? En cuanto al cuello, bueno, es la parte que une la cabeza al tórax, tiene también piel, tejido celular subcutáneo y paquetes musculares que van a formar triángulos, ¿no? Uno de los músculos más importantes es el esternocleidomastoideo, que va a dividir en un triángulo anterior, ¿no? Y por detrás el triángulo posterior. A su vez, el triángulo anterior está subdividido por una línea blanca anterior, ¿no? Avascular, y a derecha e izquierda. Y aparte vamos a tener otros triangulitos, ¿no? Por ejemplo, acá el músculo digástrico, formando un triángulo submandibular. Y la parte anterior tenemos el triángulo submentoniano. Aquí hay otro musculito, el homo oblideo, que también va a formar un triángulo carotido aquí, un triángulo muscular, y hacia atrás el triángulo posterior se divide en un triángulo occipital y un triángulo supraradicular. Todos estos triángulos van a tener contenidos. Todo lo que hemos visto en la primera imagen van a estar contenidos en esos triángulos, ¿no? Todo lo que están viendo aquí. Cuello, tráqueo, esófago. Todas estas estructuras están envueltas en tejidos que le llamamos aponeurosis del cuello, ¿no? Tenemos aponeurosis superficial, media y profunda. De ella la más importante es la aponeurosis profunda, porque se va a extender, algunos se va a extender desde la parte alta del cuello, y se puede extender hasta mediastino, y otros dicen que puede llegar inclusive hasta el núcleo suave, ¿no? ¿Qué importancia tienen esta aponeurosis? Son tejidos verticales, ¿no? Que entre ellos van a formar espacios virtuales, que se puede hacer real frente a una colección, mayormente colección, ¿no? De pus, sangrado. De ellas la más importante es la aponeurosis profunda, que están viendo acá, que a su vez está subdividida en la superficial de la profunda, la media de la profunda, de los cuales la superficial va a envolver al esternocleidomastoideo. La media era de más importancia, también llamado visceral, porque como ustedes están viendo ahí, va a envolver casi todas las partes estructurales del cuello, ¿no? Tanto el paquete vascular nervioso, la tráquea, el esófago, la tiroides, ¿no? Es una aponeurosis visceral donde va a envolver a múltiples estructuras del cuello, ¿no? Y la parte profunda de la profunda, que es la prevertebral. Dentro de los límites del cuello diremos que está dado por el borde inferior de la mandíbula, con su rama ascendente, la articulación temporomandibular, la apófisis mastoide, y hacia atrás vamos a tener la línea occipital superior, ¿no? La protuberancia occipital externa. Su límite inferior está dado por el esternón, las clavículas, la articulación acromioclavicular, y hacia atrás la apófisis espinosa de la séptima cervical. Este es un esquema del que venimos hablando, ¿no?
presentado los ganglios. Aquí ya tiene su nombre. Bien. Y vamos a ir viendo entonces el contenido de esos tres. Esta es una vista lateral del mismo también. Bueno, en todos los triángulos lo que vamos a encontrar son ganglios, ¿no? Todos los triángulos van a tener ganglios, pero aparte de eso van a tener otras estructuras, ¿no? Por ejemplo acá, en el submentoniano tenemos ganglios, pero vamos a tener las venas yugulares, ¿no? En el triángulo submandibular, pues ahí va a estar la glándula submandibular, el submaxilar, ¿no? Pero adicionalmente hay ganglios y adicionalmente va a haber una rama importante en la facial que es el marginal. En el triángulo carotídeo, pues está la carótida, ¿no? La bifurcación de la carótida. Va acompañada con el vago, con la vena yugular interna, ¿no? Todo eso está en ese triángulo. Y adicionalmente vamos a tener el hidroceavo pardo, ¿no? Más lo linfático. En el triángulo muscular, que es inferior, ¿no? También vamos a tener ganglios y la continuidad de las yugulares anteriores. En el triángulo posterior, ¿no? El triángulo posterior se va a caracterizar por ser ricamente inervada, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en el triángulo posterior porque vamos a encontrar múltiples filetes nerviosos. Aparte de ganglios, está el nervio espinal, ¿no? Ahí está la rama cutánea del plexo cervical, está el tronco superior del plexo braquial, ¿no? Entonces, en el triángulo posterior vamos a encontrar plexo braquial, plexo cervical, el nervio espinal, los ganglios, ¿no? Dentro de los sectores más importantes. El cuello también tiene planos, ¿no? Horizontales que nos van a subdividir en zonas, ¿no? Zona 1, la zona más baja, zona 2, la zona intermedia y la zona 2. ¿No? La zona 1, cuando tengamos lesiones o tumoraciones en este plano, en esa zona, siempre hay que valorar, ¿no? Está comprometido solamente el cuello, está comprometido el cuello o el tórax, las dos cosas. Un tumor que pueda partir tal vez el cuello y se va a convertir en tórax, o una lesión que de repente ingresado por acá y también tórax. O también puede ser al revés, ¿no? Un tumor de cúpula pulmonar de repente, ¿no? Y ha subido y ha llegado hasta la región cervical. Entonces, esta parte zona 1, que es bastante baja, siempre hay que valorar la parte torácica. La zona 3 es una zona alta, y en esta zona también hay que valorar estructuras de base de cráneo. Igualmente pueden partir en el cuello y extenderse hacia base de cráneo, o al revés, pueden partir de base de cráneo y extenderse hacia el cuello. Siempre hay que tener en cuenta esas peculiaridades, ¿no? La zona 2 es una zona intermedia, es la mayor accesibilidad para nosotros, ¿no? Este es un esquema de lo mismo que estamos hablando: tercio inferior, tercio medio, tercio superior, zona 1, zona 2, zona 3, la parte más alta, ¿no? Habíamos mencionado que habíamos grupos ganglionares y de ellos la nomenclatura universal en cualquier idioma la podemos tener de la siguiente forma, como ustedes están viendo, ¿no? Grupo 1, a lo largo del sistema cleidomastoides, el 2, el 3 y el 4. Después tenemos el grupo 5 y el grupo 6. La podemos llamar así como esa nomenclatura, que podemos entendernos fácilmente, ¿no? En cualquier idioma, o de lo contrario también lo podemos nombrar de acuerdo a las estructuras que son muy próximas, ¿no? Entonces el 1 o submandibular, 2, 3 y 4 relacionado a la yugular y la carótida, entonces 2, luego la carótida media el 3, y luego la carótida inferior el 4. El 5 es el triángulo posterior, es el espinal, región espinal. El 6 es anterior, le podemos llamar pelanino. Mayormente usamos por cuestión de contracción en los números romanos, pero en todo caso también es válido. ¿Qué podemos encontrar en este capítulo de cabeza y cuello? He tratado de agruparlos. Tal vez no esté todo. Hoy en día ya algunas patologías han aumentado y de repente hay otras más, ¿no? Pero he tratado de agruparlos. Por ejemplo, patología congénita. Ya vamos a ver el día de hoy de la región de cabeza y cuello, ¿no? Traumatología maxilofacial, que seguramente ya lo han visto ayer, ¿no? Patología tumoral.
¿no? Benigna, maligna. Hoy nos toca hablar de tiroides y paratiroides. ¿No? De eso siguiente seguramente hablarán de otros temas, ¿no? Cirugía reconstructiva. Muchos de los traumas o tumores son muy grandes, ¿no? Entonces, amerita a veces hacer inmediatamente alguna reconstrucción, ¿no? Para no dejar tan secuelas tan fuertes o tal vez una secuela funcional que podemos más o menos tratar de reconstruir la zona que ha sido afectada, ¿no? Y la cirugía ortognática, que también solamente hay una visible, y que es una alteración del desarrollo de los maxilares. Bueno, entonces, ¿qué cosa lo que vemos en cuello? Mayormente nos vamos a presentar así, ¿no? Se van a presentar los pacientes, ¿no? Van a presentar alguna masa, ¿no? Y nosotros vamos a hacer la delimitación, ¿no? Frente aquí podemos estar, ¿no? Entonces, los tumores, bueno, acá triángulo posterior, retroauricular, acá signos de inflamación, acá gran tumor, ¿no? El subintoniano, acá lateral, el cuello, ¿no? Acá el triángulo posterior con signos de inflamación también. Entonces, en primer lugar, debemos valorar frente a qué grupo etario estamos, ¿no? Estamos frente a un adulto, un ya mayor, o un grupo intermedio de 15 a 40, o un niño, ¿no? Menor de 15. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, en los mayores de 40 años, lo primero que tengo que descartar es que no sea algo maligno. ¿Puede haber inflamatorios? Sí, pero ya en segundo lugar. Congénito también puede haber, pero esa no es la última opción, ¿no? Mientras que en los menores de 40, los jóvenes y los niños, la primera posibilidad de una masa que aumente el volumen mayormente se puede deber a inflamatorio. En los niños no necesariamente es congénito, a pesar que por definición podríamos decir se va a presentar al nacimiento, pero no, ocupa el segundo lugar, ¿no? En cuanto a tumores malignos con relación a tumores benignos, en los niños es mayor los tumores malignos que los a diferencia que en la edad intermedia, donde los tumores malignos se podría decir que es la última posibilidad diagnóstica. Bueno, entonces vamos a ver entonces, de acuerdo a la edad, qué patologías podemos encontrar. Por ejemplo, enfermedades congénitas. A ver, habíamos dicho que en los niños eran más frecuentes en las congénitas. Ahí, en primer lugar, vamos a tener quiste tiroides. En segundo lugar, quiste dermoides, son los más frecuentes. En los de en edad intermedia, ¿no? Donde están ustedes, en primer lugar encontramos ese quiste oral. Enfermedades congénitas y de las cuales la que más podríamos encontrar es el linfoma. Dentro de las inflamatorias, sí, todos los grupos etarios se comportan de la misma manera. Son ganglios aumentados de volumen, que están inflamados, ¿no? Y la causa mayormente se debe a un proceso infeccioso, tipo bacteriano, viral, granulomatosa, ¿no? Tipo de tuberculosis, por ejemplo. De 15 a 40 podemos tener cialoadenitis, inflamación de las glándulas, ¿no? Parotias, hemoxilado. Y aquí está un cuadrito de las causas que pueden causar aumento de volumen de un ganglio, ¿no? Estamos hablando de una linfadenoma. En primer lugar, de todas maneras están las infecciosas, y de estas están pues las virales, ¿no? Y todas las virales que ustedes pueden imaginar pueden producir adenopatía, pero uno de los que cursan con mayor cantidad de ganglios es, por ejemplo, la rubiola. Pero citomegalovirus, VAR, simple, HIV, adenovirus, pueden dar adenopatía. Dentro de las bacterianas está estreptococo, estafilococo, arañazo y gato, ¿no? Que tienen potas, por ejemplo, brucelosis, peste, chancroide, ¿no? También otras infecciosas como micóticas, clamidias, parásitos, riquecias, todos ellos pueden cursar con el ojo. En un segundo grupo tenemos enfermedades pulmonológicas que podrían también causar, ya en menor frecuencia, con endopatías como por ejemplo síndrome de Sjögren, eritematoso sistémico, AR adultos, AR juvenil, ¿no? Y así una serie de enfermedades pulmonológicas que pueden causar con endopatías.
Dentro de las malignas ya estamos hablando de los famosos N, ¿no? Los metástasis ganglionales, N positivos, o también la propia enfermedad del propio sistema linfático. Entonces estamos hablando de linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y también podemos hablar de leucemia, ¿no? Que van a cursar con aumento de volumen de los ganglios. Hay otras enfermedades por depósito de lípidos un poquito ya más alejadas, como enfermedad Gaucher, Lima-Pick, Fabry también. En el grupo 5 tenemos enfermedades endocrinas, y eso nos puede confundir, nos puede llevar a confundir, de repente estamos frente a una neoplasia maligna, pero también hay que tener en cuenta que en el hipertiroidismo podríamos encontrar un ganglio aumentado, ¿no? Y vamos a tener otros grupos, ¿no? Que bastante raros, pero que sí vamos a encontrar que nos van a producir aumento de volumen, como por ejemplo Castleman, Kawasaki, Kikuchi, Rosaidoman, sarcoidosis, amiloidosis, que nos van a cruzar con adenopatía. Ok, dentro de las enfermedades neoplásicas, ¿no? Ya malignas, en todos los tres grupos etarios vamos a encontrar en primer lugar los linfomas. En segundo lugar ya vamos a encontrar metástasis ya en adultos, ¿no? En los jóvenes también. Y en los niños, que enfermedades neoplásicas podríamos encontrar en neoplasias de tiroides, ¿no? Bueno, entonces habíamos mencionado que los mayores de 40 años, la primera posibilidad que nosotros tenemos que descartar es que no sea maligno. Es primero que debemos descartar. Tenemos que pensar que el 85% de una masa en el cuello probablemente sea neoplásico. Puede ser inflamatorio, sí, pero solo el 15%. De estas neoplásicas, tenemos que 85% son malignas y va a haber un 15% que van a ser 85% malignas, el 85% son metástasis y solo el 15% primarios, ¿no? De ese 85% que es metastásico, el 85% el primario se va a encontrar arriba en el cuello, en la cara, ¿no? Pero va a haber un 15% que el primario va a estar debajo de la clavícula. Aquí encontramos el ganglio dicho, por ejemplo, ¿no? Pero ese no es el único, ¿no? Hay otras actividades que también pueden dar metástasis, sobre todo la clavícula. Vamos a ir viendo. A ver, por ejemplo, si tenemos en el grupo 1 en el suelo antoniano, hay que buscar el foco o el tumor del labio, boca, ¿no? Y tenemos en el grupo 2, siempre hay la faringe, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, ahí debe ser el foco, debe ser la lesión, ahí debe ser. Si estamos en el grupo 3, hay una lesión, siempre buscar tiroides. 4, si estamos en el grupo 4, esófago, faringe también, ¿no? Y aquí está el grupo 5, y el famoso supraclavicular, y el famoso metastasis de estómago, pero no solamente estómago da metastasis. Puede dar páncreas, puede dar esófago, puede dar pulmón, mama, ovario y próstata también pueden dar al triángulo supraclavicular, al grupo 5, ¿no? Bueno, entonces siempre que vengan a una evaluación, los pacientes van a presentar aumento de volumen, un nódulo, triángulo posterior, en la cavidad mandibular o submandibular. Entonces tenemos que hacer la elaboración que hemos venido haciendo, ¿no? Ahí están los ganglios, mira, ahí están, ¿no? El 2, el 3 y el 4. Mira cómo sigue hasta que te va finalizando el cuello. Dentro de las neoplásicas vamos a tener con mayores de 40 años tumores, ¿no? Mayormente metástasis, ¿no? En el supraclavicular, ¿no? Y en los de 15 a 40 años vamos a tener tumores de laringe, tumores maxilares, claviculares, tumores vasculares, entonces de los 15 a 40, como el globus carotídeo, melanoma. Son raros, pero lo vamos a encontrar en este hospital. Tumores neurogénicos, glándulas de parótidas, mandibulares. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro, doctora.
Ok, vamos a tener unos 5 minutos de receso para continuar con la segunda clase. A ver, vamos a pasar lista. Atentos. Espinosa Gómez, Durán Villanueva, Gastelú, Gastelú Rodríguez, Espinosa Toledo, La Chira,
Presente, doctora. Cueva César. Presente, doctora. Aima Chamilco. Rodríguez. Centeno. Rivera Vargas. Galvez Orezoli. Presente Galvez, doctora. Galvez. Sotomayor. Palomino. Moreno. Humachaco. Presente. León Aranda. Ágreda Carlos. Micaela es Ágreda, ¿no? Clausen Mellado. Presente, doctora. Fuentes López. Presente, doctora. Tamayo. Presente, doctora. Presente. Portilla. Presente, doctora. Ok. Doctora, buenas tardes. ¿Quién está hablando? Mi internet está un poco... Levante la mano, güey. bien. Rivera Vargas, ¿no? Sí, doctora. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, bueno, entonces hoy nos toca hablar de tumores, pero en este caso específico nos toca hablar de tiroides y paratiroides, ¿no? Entonces, bueno, la tiroides y la paratiroides en general son glándulas que producen hormonas. La tiroides para el metabolismo, ¿no? Y la paratiroides más para el metabolismo del calcio, ¿no? Vamos a ver las patologías quirúrgicas, o sea, cuál de ellas se podrían tratar con tratamiento quirúrgico. Ahí está la glándula en tamaño normal, en peso normal, ¿no? Para que vean la relación que tienen con las estructuras del cuello, ¿no? Entonces, ahí están el paquete bajo y nervioso del cuello, el nervio recurrente, ¿no? La tráquea, el esófago, ¿no? Entonces, si por decir puede aumentar de volumen por una patología benigna o por una patología maligna, obviamente todas esas estructuras podrían ser afectadas, ¿no? Por compresión o por infiltración, ¿no? Si estamos hablando de un tumor maligno, probablemente por infiltración, y estamos hablando de un tumor benigno de repente por compresión, ¿no? Otro de los conceptos que debemos tener, que es un nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo es un aumento de tamaño en número y número de células tiroideas, ¿no? De tiroides. La prevalencia es bastante alta, se tenía hasta aquí, se decía de 5 a 50% más o menos de la población general. Hoy en día sabemos que puede llegar hasta 68% de prevalencia de los nódulos tiroideos. Eso significa que es común, pero sin embargo no se puede ver ni se puede palpar, ¿no? Para poder palpar de un tamaño mayor de 1.5. También debemos tener presente que es más frecuente en varones que en mujeres en una proporción de medio a 1. En edad avanzada también ahí podemos encontrar mayores nódulos. En zonas endémicas por carencia de yodo o exceso de yodo. Pacientes con antecedentes de radioterapia en región del cuello. Y hoy en día nos enfrentamos a esto, ¿no? Diagnóstico incidental por imágenes, debido a que los pacientes hacen sus exámenes por otras razones, iconografías, tomografías, por alguna otra patología que no necesariamente son de tiroides, ¿no? Entonces, al informarnos
darnos el informe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos nódulos tiroideos? ¿No? ¿Lo vamos a estudiar? ¿Lo vamos a tratar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Otro de los conceptos que vamos a tener presente es un microcarcinoma. ¿Qué es un microcarcinoma? Es un carcinoma específicamente casi del tipo papilar, pero debe ser menor de 1 centímetro. ¿No? Entonces, un tumor menor de 1 centímetro, muy pequeño, obviamente no ha hecho ningún efecto en la zona. Y esto se ha encontrado mayormente, han sido hallazgos en estudios de autopsias, ¿no? Donde que han fallecido por otras causas, ¿no? Donde se hace el estudio de la valoración de la tiroides y han encontrado micronódulos tiroideos, ¿no? Mayormente se trata de cáncer papilar. Incidencia de cáncer, bueno, la incidencia de cáncer más o menos está del 5 a 18, podemos llegar hasta 25% de todos los nódulos fríos, o sea, no todos los nódulos van a ser malignos, ¿no? Solo hasta el 5, 18, hasta 25% van a ser malignos, ¿no? ¿Cuáles los factores de riesgo o los factores que desencadenan un aumento de volumen, aumento de nódulos tiroideos, ¿no? Hay varios factores. Hay unos factores que normalmente están implicados en múltiples enfermedades, como por ejemplo, a ver, vamos a ver los ambientales. Los ambientales, por ejemplo, la radiación, ¿no? Radiación ionizante. Esto no solamente para tiroides, sino también para otras patologías, otros cánceres también, ¿no? Y el tabaco, ¿no? El tabaco también está relacionado a otros tipos de cáncer, de pulmón, de digestivo, también da para diabetes, hipertensión, dislipidemia. Son factores que no son específicos para la parte de la glándula tiroidea, pero son factores de riesgo para neoplasia. Uno que de repente es más dirigido a la glándula es los efectos de yodo, tanto por déficit como por exceso, también son factores de riesgo. Otro, la ingestión de sustancias bociógenas, ¿no? Se dice que la yuca, la mandioca, la col serían sustancias bociógenas, ¿no? El embarazo, ¿no? Otro factor que podría estimular el crecimiento de nuevos tiroides. Otro factor que también se ve en las enfermedades, ya casi estudiadas en la mayoría, es la presencia de información genética, ¿no? ¿Cómo se demuestra en nódulos tiroideos? Porque los gemelos univitelinos obviamente predominan más los nódulos tiroideos en relación a los bivitelinos, ¿no? De ahí se mantiene se mantiene y se sugiere la influencia genética. Pero adicionalmente a eso, ya se ha encontrado, por ejemplo, en el cáncer medular de tiroides, que en otros son microdominantes. En el cáncer papilar de tiroides también se ha estudiado ya un gen, ¿no? Se está estudiando en el papilar, de la presencia de un gen, ¿no? Que estarían predisponiendo al cáncer, ¿no? Y otros factores que van a estimular la proliferación de los tirocitos, de las células tiroideas, son como las interleuquinas, los factores de crecimiento derivado de fibroblastos, y acá un factor importante, la TSH, ¿no? La TSH puede estimular el crecimiento de nuevos tiroides. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer, ¿no? O sea, ¿en qué casos podemos sospechar de que podríamos estar frente a un cáncer? En el sexo masculino, extremos de la vida, pediátrico, geriátrico. Si un nódulo está creciendo progresivamente, invasión local, es frío, palpable, proviene de una zona endémica por déficit o exceso de yodo, crece rápido, ha tenido una radioterapia previa, alguna patología, tiene antecedentes familiares, de cáncer de tiroides, papilar medular. Si es uno solo, si es duro, poco móvil, hay ganglios, hay alteración de la voz, a la gramografía es frío, entonces hay alta sospecha de que sea una neoplasia. Aquí hacemos el cuadrito, alta sospecha, crecimiento rápido, duro, fijación, estructuras, parálisis de cuerdas vocales, ganglio, alta sospecha de que estamos frente a un cáncer. Este cuadrito nos da los factores de riesgo asociados al tipo de cáncer, ¿no? Entonces, si vemos acá, hemos hablado de la TSH, ¿no? Elevada, está relacionado más al cáncer papilar. Las radiaciones también al cáncer, papilar. Sin embargo, lo que es asociado al yodo, tanto por exceso o por defecto, más está asociado a cáncer folicular, ¿no? Y el genético, y hemos dicho,
También otros son predominantes y cáncer medular de tiroides, ¿no? El Hashimoto, que puede ser previo al linfoma. Y en cuanto a la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya habíamos mencionado que si es pequeño ni se ve ni se palpa, ¿no? Entonces para palpar tiene que ser mayor de 1.5 centímetros y para ver un poquito más grande. Entonces, mayormente las personas pueden notar una asimetría en el cuello, un aumento de volumen en algún lado del cuello, pero ya es más grande, ¿no? Entonces se ven al espejo, o de repente un familiar le hace notar, mira que tienes el cuello y una nódula, una masa, y entonces va a su evaluación, ¿no? Entonces hacemos el examen de tiroides y ahí podemos encontrar. Otros acuden por dolor en el cuello, dolor, ¿no? Sí se quejan de dolor, y entonces a veces por rutina, a veces pedimos o piden, ¿no? Ecografía en la evaluación, a veces en serio. ¿Qué pasa? Que les informan que hay nódulos tiroides. En caso de que sea ya muy grande, ahí sí va a obstruir la vía digestiva, corrosión linfática, ruta respiratoria, ¿no? Es muy evidente, se ve, se palpa, ¿no? Y en otros casos pueden producir alteración de la voz, ¿no? Cualquiera, y hay que hacer una evaluación. Entonces acá están, estos son grandes, se puede ver, observar, uy, ya, ¿no? Y aquí mayormente se recomienda para poder hacer. Entonces tenemos que hacer una graduación, ¿no? De BOSU, aumento de volumen de la tiroides, ¿no? Y entonces tenemos el 1A, ¿no? El 1 son palpables, ¿no? Pero no visibles, ¿no? El 1B va a ser palpable y se puede ver, puede seguir, ¿no? El grado 2 es palpable y visible, y el grupo 3, bueno, ya se ve a distancia. Tipos de nódulos tiroides de acuerdo a su funcionabilidad. Entonces tenemos nódulo frío, ¿no? Donde no produce hormonas, y nódulo caliente, donde más bien va a estar produciendo, ¿no? Entonces va a estar asociado a un hipertiroidismo, y esto se va a traducir en taquicardia, tremor distal, adelgazamiento, baja de peso, nerviosismo, diarrea, ¿no? Todo lo que significa un hiper, ¿no? Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, el primer factor que nos ayuda mucho en los orientes es la TSH. Y completamos con T4 libre, y en caso de estamos pensando en IPA, con TT. Si necesitamos exámenes por imagen, igual estándar la ecografía, ¿no? Sobre todo nos va a dar unas características que nos pueden orientar a sospechar de neoplasia maligna, o de repente de que es más bien un nódulo benigno, ¿no? Y si de repente tenemos sospecha de un tumor maligno, ¿no? O que está creciendo rápido, ¿no? Entonces, la biopsia por aspiración con una fina y compleja. De repente ya tenemos todos los diagnósticos, puede ser benigno, puede ser maligno, es voluminoso, es grande, está comprimiendo la tráquea, está infiltrando algo, está comprimiendo algo. Entonces debemos hacer la valoración de la extensión, si queremos plantear un tratamiento quirúrgico, de qué estructuras podrían estar comprometidas, ¿no? La tomografía electroidal multicorte, ahí está la ecografía en imágenes de símbolo estándar de tiroides, nos va a dar mucha información. Este es un cuadro de la Asociación Americana de Tiroides. Obviamente no hay ningún examen que te diga 100% es o no es, ¿no? Aquí se trabaja por sospecha, ¿no? Por probabilidad de neoplasia, probabilidad de que sea. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera estación, un quiste bordes regulares, quísticos, ¿no? Y la posibilidad de que sea maligno es menos del 1%, ¿no? Es benigno en un 99%, ¿no? Estas características de la ecografía. Si vamos al extremo aquí, ¿no? Bordes irregulares, microcalcificaciones, hipoecogénica, chance arteriovenosa, ¿no? En estas características tenemos alta sospecha
de que es una neoplasia maligna en un 70-90%. Eso significa que aún así, con esas características, puedo yo tener todavía de repente un tumor benigno, ¿no? Sino que alta sospecha. Si me dicen más de 70-90, bueno, tengo que pensar que es 90%, ¿no? En cambio, acá, por ejemplo, si me dice que es benigno y menos del 1% de probabilidad de que sea maligno, entonces yo tengo que ir pensando que es benigno. Pero eso es un porcentaje, probabilidad, ¿no? No es absoluto. Entonces, las características que nos dan la ecografía, los bordes circulares, localización subcapsular, microcalcificaciones. Y como ustedes ven, aquí con las microcalcificaciones dan alta especificidad, 94, no llega al 100%. Lesiones arteriovenosos nos puede llegar hasta el 100%, pero no en todos los vamos a encontrar. Cuando lo encontremos, obviamente la posibilidad de cáncer es ya prácticamente muy alta, ¿no? El resto llega a una especificidad en porcentajes bastante alta, nos pueden orientar, pero ninguno nos dice sí, definitivamente. Entonces, anteriormente la evaluación de la ecografía eran así, de las características, sensibilidad. Hoy en día, que ustedes son ya más tecnológicos y todo van en score, todo esto lo ponen en score, lo ponen en puntuación y al final sale un score, ¿no? Entonces, hoy ya en día se maneja eso, los TIRAD, ¿no? TIRAD 1, 2, 3, 4, ¿no? Y se habla de riesgo de malignidad, no se está hablando de 100% o 0%, ¿no? Aunque acá el TIRAD te dice acá 0% de malignidad, la ATA dice que no, ¿no es cierto? Sí, estamos cercanos a 0, pero no es 0. Entonces, este es de la data system, ¿no? De la radiología, el otro es de la ATA, que nos dice no hay 0, ¿no? Si es menos del 1%, sí, pero no hay 0. Acá, con el score, le ponen en el TIRAD 3, menos del 5%, pero sí va a haber, ¿no? Pero sí va a haber. En el TIRAD 4, del 5 al 80%. Entonces, ahí será el 5%, será el 80%, o será ese 1 o 4% que es negativo, ¿no? O sea, es una duda, ¿no? Y el TIRAD 6 que he puesto ya con rojo, porque ya a partir de ahí ya lo calificamos como si fuera ya maligno, ¿no? Es sospechoso, probablemente maligno, dice mayor de más del 80% va a ser maligno. Es decir, todavía va a haber un porcentaje de que puede ser benigno, ¿no? Y el TIRAD 6 que está catalogado ya cuando se hace el BAF, ¿no? El BAF te dice que hay características de malignidad. Bueno, entonces esas son las imágenes y después tenemos que hacer la biopsia con ecoguiada, aquí están las agujas, ¿no? Y antiguamente también se informaba sospecha de malignidad, ¿no? Sospecha de benigno. Hoy en día ya se cataloga en ese sistema de Bethesda, ¿no? También le dan una puntuación de las características que van encontrando y al final encuentran un score y le ponen el 1, ¿no? El 1 dice hay que repetir el mes concluyente. Y acá el Bethesda 2, que teóricamente sería benigno, miren, hay 0 a 3% de probabilidad de malignidad, de riesgo de malignidad. O sea, a veces cuando la persona pregunta, ¿y es o no es benigno o no es ese riesgo, pero siempre hay que poner la posibilidad de que probablemente es benigno, la posibilidad de malignidad es muy baja, pero no es 0, no es 0. Y ahí va subiendo, ¿no? En la Bethesda 3, en 5 a 15, ¿no? Se recomienda. Y el 4, bueno, aquí nos da una valoración, ¿no? Dice de 15 a 30% que sea malignidad, no te da ninguna garantía de que es, ¿no? Entonces lo que se hace es, donde está el nódulo, se quita, ¿no? Se hace la lobotomía y el anatomopatólogo nos dirá exactamente si fue benigno o si fue maligno. Acá igual el quinto y el sexto, no es que sea 100% maligno, pero nosotros ya lo valoramos, lo trabajamos como si fuera maligno, porque la posibilidad de malignidad es muy alta, estamos llegando al 75% y lo tratamos de esa forma. Y el maligno confirmado, uno puede decir, ya, pues ya está confirmado, ya es 100% maligno. No, tampoco. Con todo eso hay 1%, hasta 3%, de repente la pieza sale negativa.
Entonces todo es con probabilidad que sea benigno, probabilidad que sea maligno, ¿no? La gamografía nos ayuda más que nada desde el punto de vista funcional. No sé si es hipo, no lo frío, no lo caliente, más para ello, porque el estado hiperfuncional es contraindicado un tratamiento quirúrgico más para eso, ¿no? Para decir no, porque es hiper, no es tratamiento quirúrgico en los hiper, ¿no? Y el definitivo, obviamente, es el patólogo, ¿no? Y aquí, para que vean cómo se va puntuando, aquí, por ejemplo, para la ecografía, los TRAS, ahí le ponen composición, y ahí son los ahí le han puesto, cogenicidad, forma, ahora todo con la calculadora, nomás ustedes lo meten ahí, y al final le sale TRAS tantos puntos, TRAS 5, TRAS 3, TRAS 2, ¿no? Igual, el BAF, se va a hacer BAF a todos, en qué casos voy a pedir BAF, o si pido BAF, en qué tamaño, ¿no? Por ejemplo, acá en el TRAS 5 quedamos altamente sospechosos, o sea, como les decía yo, nosotros cuando son altamente sospechosos lo tratamos como si lo fuera. Siempre se le dice que hay una posibilidad que podría ser bastante baja, pero puede ser, ¿no? Al final se sabrá cuando se saca la pieza. Altamente sospechoso, mayormente estamos pidiendo BAF en nódulos mayores de 1 centímetro. Y así sucesivamente, si es en el TRAS 4, mayormente se están pidiendo BAF mayor de 1.5 centímetros, ¿no? Es moderadamente sospechoso, levemente sospechoso, ¿no? Entonces, se pone puntos y se halla un score. Bueno, ¿en quiénes entonces vamos a indicar evaluación y tratamiento? Estamos hablando de una alta prevalencia en nodos tiroideos, que estamos llegando hoy en día al 68-70%, ¿no? O sea, más de la mitad. Entonces, por ejemplo, aquí hay 11 personas, ¿no? Entonces, la mitad, 5 o 6 o 7 probablemente tengan algún tipo de nódulo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo saben porque no se ve, no se palpa y nunca se han hecho ningún examen, ¿cierto? Entonces, debemos decidir cuándo se justifica, cuándo usar técnicas de diagnóstico, y cuándo va a justificar un tratamiento, ya sea médico o químico. Un nódulo tiroideo sin factores de riesgo, son hallados incidentalmente, son pequeños, quísticos, no deberían estudiarse. Nódulos está mayor de 1 centímetro, ¿no? Sin factores de riesgo, observación periódica. Eso sí, si hay factores de riesgo mayores de 1 centímetro, va con guía ecográfica, ¿no? Porque 1 centímetro no se puede palpar, sí se puede palpar. Entonces, con la ecografía ahí sí se puede hacer la biopsia, ¿no? Entonces, con factores de riesgo mayores de 1 centímetro, primero TSH, ¿no? Y ahí no se hace CIPER. Ustedes ven acá el hiper, no va a cirugía, ¿no? Se va a otro tipo. Si es o hipotiroideo, ahí sí, el BAF, ¿no? Y el BAF nos dirá maligno, sospechoso, benigno. Ajá, ¿qué hacemos con el benigno? Si no es muy grande, ¿no? Menos de 4 centímetros, ¿no? Se puede hacer un seguimiento y volver a hacer los exámenes a los 6 meses. Si crece, igual va a ser. ¿Qué pasa con los quísticos que habíamos dicho solo 1% de probabilidad de maligno? Entonces que no hacemos nada. Pero esos quísticos pueden crecer, ¿no? Pueden volver a aumentar de volumen y pueden crecer más. Entonces, cuando sucede eso, también la cirugía es una buena alternativa a tratamiento, ¿no? Que es benigno, pero a nadie le gusta tener una masa en el cuello, ¿no? Y además se va creciendo, a pesar que sea quístico, y 99% pues, que es benigno, pero siempre hay ese margen pequeño que podría ser, ¿no? Entonces, si sigue creciendo, mejor va a cirugía. ¿Y qué hacemos con el supuestamente benigno, no? Ya hemos hecho todos nuestros exámenes, el BAF, todo, y salió benigno, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede hacer, hay dos escuelas, ¿no? Una que, por ejemplo, dice, se podría intentar un tratamiento supresor con levotirosina, ¿no? Lo que el TSH, porque ustedes saben que el TSH es un factor importante, por 6 meses o 1 año, y comparamos, ¿no? Al año, 6 meses, a ver qué ha pasado. Si es que ha crecido,
se va así. Si ha disminuido, si igual, puede seguir en observación. En el momento que aumente el volumen, se va a cirugía también, a pesar que es benigno. También recomendamos mayor de 4 centímetros, que son benignos, también van a ser. Entonces, indicaciones de cirugía, obviamente los sospechosos, los malignos, los que son benignos, pero son grandes, están comprimiendo su hígado, también cirugía. Puede ser que tenga un nódulo, pero todos los exámenes han salido negativo, pero sigue creciendo, entonces también va a ser. Puede ser un nódulo quístico, ¿no? A veces dicen, no, he tenido así, me han aspirado y todo se bajó y otra vez ha crecido. Entonces, son residuantes, también va a ser. Entonces, obviamente, la cirugía tiroidea desempeña hoy en día un papel importante para el seguimiento de patología tiroidea, ¿no? En malignos, ¿no? Estamos siempre sospechosos para diagnóstico, también es para tratamiento, tanto para malignos, para quísticos también, ¿no? En la resolución de tumores funcionales, aquí les había dicho si es un hiper y está clínicamente hiper, no es la alternativa quirúrgica la primera, ¿no? Siempre se opta por otros tratamientos y al final, ¿no? O sea, porque obviamente conlleva mucho mayor riesgo en los casos de los hipertiroideos, ¿no? Y con fines estéticos, obviamente para eso es que es muy grande, para que se vea, se palpe y es grande, ¿no? A pesar que los exámenes pueden dar benignos, nosotros también recomendamos la cirugía a partir de los 4 centímetros. ¿Qué tipo de cirugías se realiza? Bueno, tenemos en los que son altamente sospechosos, en los que son, nuestros exámenes nos han dado como maligno, hacemos una cirugía radical, ¿no? Una tiroidectomía total. En el caso de que sea benigno, ¿no? Mayormente otras patologías, hacemos una cirugía conservadora, ¿no? Porque ustedes saben que por aquí están los paratiroides, los politos, y se vascularizan de las células, de los vasos tiroideos. Entonces, si se le quita todo, se queda sin vascularización, entonces tenemos no solamente hipotiroidismo, sino hipopara, ¿no? Pero en el caso de que sea maligno, más se predomina en la eliminación de todo el tejido tiroideo. Una cirugía radical. Aquí está, una cirugía radical. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía tiroidea? Uno de ellos es la crisis tirotoxicógena, que es altamente mortal y que se da mayormente en hiper, por eso es que no recomendamos, ¿no? Profilaxis, no operar en fase hiper, no. Es la última. Puede haber sangrado, ustedes han visto los grandes vasos que están ahí en el cuello, sangrado también cerca a la taronación de los nervios, del nervio superior, hipoparatiroidismo, perforación traqueal, ¿no? Y aquí tenemos un comparativo entre lo que es la cirugía radical, ¿no? Y la cirugía conservadora. La cirugía radical mayormente está orientada a lo que es sospecha de malignidad o maligno. Pues ahí pueden ver de varios autores, obviamente la cirugía radical conlleva a mayor número de complicaciones. De ahí que se plantea pues la cirugía conservadora, o sea, todos los benignos mayormente se plantea la conservadora. Tipos de los nódulos tiroideos desde el punto de vista histológico, ¿no? Que se llama tiroiditis, Hashimoto, y en el segundo grupo tenemos lo que son las neoplasias malignas. Dentro de los tumores malignos de tiroides, obviamente hay varios tipos. Los que se originan en los tirocitos, que serían el cáncer diferenciado de tiroides, y los que se originan de otras células, como las células parafolliculares, del estroma, ¿no? Los más frecuentes son los que se originan de los tirocitos, y el que mejor pronóstico tiene es el papilar, ¿no? En segundo lugar tenemos el folicular y en tercer lugar está dentro de los diferenciados. En el segundo grupo está el cáncer de la tiroides y en tercer grupo entran los cánceres diferenciados. Vamos a ir revisando cada uno de estos cánceres, ¿no? Y aquí como otros puntos, otros que también podría existir, bastante raros, pero podría. Cuando tenemos un diagnóstico de neoplasia maligna de cualquier sea el tejido, siempre nos lleva a estadiar porque a partir de ahí hacemos el tratamiento.
Entonces, para estadiar, debemos saber qué cosas se integran. Un T1 en tiroides es menor de 2 centímetros, pero se ha dividido en T1A, T1B, T1A menor de 1 centímetro. En conclusión, T1 es menor de 2 centímetros y tiene que estar localizado en la tiroides, ¿no? No debe salir. Un T2, pues de 2 a 4, también localizado en tiroides, no debe salir. Un T3 ya está catalogado cuando sale de la cápsula, ¿no? Puede ser pequeño, pero salió de la cápsula, ya es un T3. Y un T4, cuando hay invasión ocular, ¿no? Ya es, ¿no? Puede ser pequeño, está muy cerca de los vasos, entonces un T4, ¿no? Y la N son las metástasis, en caso de tiroides tenemos N1A y N1B, ¿no? N1A son más cerca a la tiroides, ¿no? Está el 6 que habíamos visto del laringotraqueal y el 7, ¿no? Y el 1B, todo el resto, ¿no? El 1, el 2, 3, 4. Todos los que están cerca de la tiroides es N1. Y la metástasis, pues, a distancia, ¿no? M positivo, M negativo. Y con eso tenemos que estadiar. ¿En qué estadio estamos? Pero en tiroides no solamente basta con saber el T, el N y el M. En este caso hay que saber la estirpe. En este caso, por ejemplo, diferenciado de tiroides. O sea, tengo que saber el tipo histológico. Además de eso, también hay que saber la edad. Si es menor de 55 o si es mayor de 55. O sea, hay varios factores. No se queda solamente con el T, con el NM, sino que hay factores de tipo histológico, que es diferenciado. Y en el diferenciado hay diferente todavía para los menores de 55 años, ¿no? Estadio 1 y estadio 2, nada más allá. Los mayores de 55 sí ya se comportan mayormente como todos los cánceres, ¿no? Todavía no es tan agresivo porque el N1, la mayoría ya es estadio 3, pero acá todavía sigue siendo estadio 2, pero ya acá podemos llegar al estadio 4B, 1. A diferencia que en los menores de 55, donde puedo estar en mi casa a distancia y estamos en estadio 2, ¿no? Entonces, en los menores de 55 es de, ¿no?, mejor pronóstico, mejor manejo también. Los mayores de 55 va a tener un comportamiento más agresivo, ya podemos tener hasta estadio 4B, ¿no? Aquí tenemos, siguiendo con el estadiaje, aquí ya, por ejemplo, otra estirpe, otro tipo histológico medular. El medular ya se comporta también como cualquier otro cáncer de otra área, ¿no? Aquí, por ejemplo, metástasis, ya estamos en estadio 3, ¿no? Y si hay a distancia, ¿no?, es el último estadio, ¿no?, a diferencia del anterior, ¿no? Metástasis 2, ¿no? Aquí miren, metástasis ya es el último estadio. Ese es el medular, como se decía. Y el anaplásico, ahí está ya en rojo. En realidad ahí no tenemos mucho valorar, todos son estadio 4. Así sea un tumor chiquitito, ¿no? De 1 centímetro, no importa, todos son estadio 4, estadios avanzados. Bueno, entonces vamos a revisar uno a uno el cáncer de tiroides. Y tenemos el cáncer papilar tiroides y diremos que representa felizmente el 60-80% de todo cáncer de tiroides, 70% es unilocular, pero 20% va a ser multicéntrico y 20% va a ser bilateral. De ahí la sugerencia de una cirugía radical de tiroides, ¿no? Puede estar en el lado contralateral, puede no ser un solo foco, sino otro foco, ¿no? Mejor retirar la glándula, ¿no? Diseminación mayormente es de tipo linfática en el 50% y hay esta distancia, diseminación hematógena bastante baja, ¿no?, de 5 a 8%. Le han puesto el nombre de papila porque en la histología se ve unas papilas, ¿no?, y ahí está el nombre, papilar de tiroides. El tratamiento, el papilar de tiroides tiene varios tratamientos complementarios, ¿no? De inicio puede ser cirugía,
Después, si es muy, muy grande, de repente complementamos con radioterapia yo 131 y completamos con la inmunosupresión, los tres, ¿no? Sumativo, ¿no? Se puede tratar mayormente. Sumativo depende del paciente, ¿no? Depende si es un canchillito, solamente la mitad, pero en ensayos promedio, las tres alternativas de tratamiento se complementan tranquilamente. El cáncer papilar, si bien es cierto, habíamos dicho que hay un grupo menor de 55 que de mejor pronóstico y hay un grupo de mayor de 55 que ya son más, se comportan como cáncer. Entonces, hay factores pronósticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres, factor pronóstico, ¿no? Mayores de 21 años, que sean pequeños, menores de 1 centímetro, ocultos, intratiroideos, un solo foco, son factores pronósticos favorables, ¿no? Probablemente no va a volver a aparecer. Pero hay factores negativos, como extremos de la línea, ¿no? Mayor de 55, menor, masculino. Si bien es cierto, hay menos el porcentaje de nortiroideos, sin embargo, ese bajo porcentaje, la posibilidad de que sea alto, de que sea neoplasia maligna es muy alto. Si el tumor es más grande también, factor constitutivo, sin varios datos, metastasia. Dentro del papilar también hay 5 cepas diferentes y dentro de ellas hay unos más agresivos que otros. En conclusión, tiene una progresión bastante aceptable, 140 a los 20 años. Vamos a entrar a lo que es el segundo cáncer diferenciado de tiroides. Este es más agresivo que el anterior, representa solamente el 10% y mayormente está asociada al yodo, tanto por exceso como por defecto. Esto da una diseminación predominantemente hemática, entonces la metástasis a distancia, a los huesos, pulmón, cerebro. La diseminación linfática es muy rara, ¿no? Sin embargo es más agresivo que la anterior. El tratamiento es similar, tenemos cirugía, radioterapia y hormonoterapia. El carcinoma de Kaplan es un cáncer diferenciado de tiroides también, más agresivo, vamos avanzando en agresividad, más agresivo que los anteriores. También se hace el mismo tratamiento para el cáncer diferenciado de tiroides, ¿no? Tubo, cirugía, yodo y hormonoterapia. En conclusión, tratamiento para cáncer de tiroides, cirugía, radioterapia con yodo, hormonosupresión con levotiroxina. Y si de repente es muy grande y se extendió, todavía podemos tener, en casos extremos, hormonoterapia. Entonces tenemos varias alternativas de tratamiento en cáncer diferenciado de tiroides, ¿no? Específicamente el papilar, digamos, ¿no? Entonces, que habíamos visto una sobrevida de 80, 20% a los 20 años, ¿no? 100, 80% a los 20 años. Factores pronósticos de bajo riesgo de recurrencias, ¿no? Menor de 5, menor de 5, intratiroideos, metástasis 0, son buenos pronósticos. Mientras alto riesgo de recurrencia, mayor de 55, y así es 4, ha salido de la tiroides, hay metástasis, entonces alto riesgo de recurrencia. Esto es lo mismo. Vamos a pasar a otro tipo, cáncer medular de tiroides. Esta es más agresivo que todas las anteriores, no responde al tratamiento que hemos mencionado, porque no se origina de los tirocitos, sino se origina de células parafoliculares. Y estas células parafoliculares producen calcitonina. En este caso, puede ser un marcador tumoral. Da metástasis linfáticas 75%, ¿no? Muy alta, ¿no? Muy rápido, muy precoces. Da metástasis hemáticas 50%, también muy alta. Entonces puede dar metástasis a otros lugares. También está asociado a un gen autosómico dominante que les había mencionado, sobre todo en el de origen hereditario, de tendencia familiar, que representa el 80%. Hay esporádicos, sí, que no tienen gen autosómico que representa el 30%.
El cáncer medular puede estar asociado a neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Entonces puede ser el en 2A o el en 2B. O sea, cáncer medular tiroides con hiperparatiroidismo y feocromocitoma en mendos. Y el mendos B hiperpara, cáncer medular tiroides y síndrome de hipersensibilidad renal. Entonces, siempre que estamos frente a un cáncer medular tiroides, hay que buscar otras neoplasias endocrinas. Diagnóstico, la clínica, el BAF, calcitonina, ¿no? Cáncer medular. El tratamiento en este caso solamente es el quirúrgico. ¿Ya? No hay como el anterior, que teníamos varias alternativas. No. Acá solamente es el quirúrgico. Si el quirúrgico ya no es dable, entonces ya no hay alternativa. No es quimiosensible, no es radiosensible, ¿no? Es un cáncer bastante agresivo, ¿no? Pero por lo menos tenemos una posibilidad que podría ser el quirúrgico. Ya vamos a otro grupo, al tercer grupo de cáncer, ¿no? Que son los clásicos, representa del 5 a 15%. En realidad era bastante raro, hoy en día lo estamos viendo con frecuencia, entre 50 y 60 años, ¿no? Y este tumor sí va a crecer muy rápidamente, o va a invadir estructuras vecinas que están puestas en el cuello, la tráquea, todo lo que encuentra va a metastasiar, realmente es muy agresivo. ¿Cuánto tratamiento? No tenemos ninguna alternativa de tratamiento, de cirugía, de mortal, y por eso todos están en estadio 4. ¿No? Todo es paliativa, cirugía, traqueotomía, quimioterapia y radioterapia, pero todos son paliativos, no resolutivos. ¿No? Todos dan, ¿no? Con estadio 4. En resumen, el papilar linfotrópico de metastasis longitudinal, el folicular hemática, también tercera instancia, el Harper también, tercera instancia. El medular, ¿no? Está asociado a un genotrosómico dominante, puede estar asociado a otra neoplasia endocrina múltiple, mendos clásico, que es el más agresivo. En conclusión, cáncer de tiroides, papilar, bien, que tiene mejor salud también, y tenemos 3 alternativas de tratamiento complementarios, ¿no? Hormonoterapia extensiva y radioterapia con iones, ¿no? El folicular también, ¿no? Se puede hacer lo mismo, mientras que en cáncer medular tiroides solamente tenemos una cirugía radical, es la única alternativa que es que está a nuestro alcance poder controlar. El resto no hay ningún tratamiento, y el resto solamente. Ok, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Vamos a pasar a paratiroides, ahí están, ¿dónde están ubicados? Les decía que se vasculariza con los vasos de la tiroides. Y hablábamos anteriormente con hipopara, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedan desfuncionalizados. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de la hipopara. Vamos a hablar de la patología de estas glandulitas. ¿Y qué patología podríamos tener? Ahí están, ¿no? Las tiroides ligando, seccionando y se va yendo ahí. Normalmente son 4, no son casi por y está asociado dentro de su patología al hiperparatiroidismo, ¿no? En un 85% se debe a un adenoma. Una de las glándulas tiene un nódulo y está produciendo hiperpara, ¿no? Y en un 10% vamos a tener hiperplasia difusa, donde todas las glándulas están aumentadas. ¿No? La hiperparatiroidismo también está asociado a neoplasia endocrina múltiple, por eso cuando tenemos esa patología debemos buscar, ¿no? Men2A, Men1, ¿no? Men2B, ¿no? De estas otras glándulas también comprometidas, ¿no? Ahí está la hiperplasia, todas las glándulas aumentadas. Pero esos son los que nosotros las ubicamos normalmente, ¿no? Pero en algunos casos podemos tener hiperpara y hacemos los exámenes de diagnóstico y no los encontramos, ¿no? Entonces estamos hablando de las ectópicas. Miren a dónde se puede. En otras.
O sea, aquí de repente la parte ubicar o podemos encontrar, pero ya cuando está mucho más abajo y en otras áreas pues, y otro que debemos tener presente aparte del hiper es el cáncer de paratiroides, ¿no? No es muy frecuente, pero también causa con hiperpara realmente muy altas, ¿no? Es rara, pero hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Las paras por lo general no se pueden palpar, no se puede identificar con la ecografía, a veces ni siquiera con la tomografía. Mayormente hacemos un diagnóstico retrospectivo de los efectos que pueden producir, ¿no? Por ejemplo, cálculos a repetición, fractura patológica, fragilidad, fatigabilidad, debilidad muscular, o de repente en pacientes con pancreatitis, entonces se hace un dosaje de calcio, de repente muy alto, entonces de ahí PTH también alto, y entonces hay que buscar, ¿no? Dónde está produciendo. Tenemos los exámenes de ayuda diagnóstica por imágenes, entonces ahí está, primero calcio sérico, PTH altos, y entonces hay que buscar por exámenes de imagen, ¿no? Y el gol estándar en este caso es la gamografía sextamil y telmesio 90.000, no hay otra, ¿no? O la gamografía con talio, ¿no? Otras alternativas no tan específicas de ecografía. Bueno, y una vez identificado, ¿no? La glándula que está produciendo o hiperproduciendo, se puede plantear el tratamiento, ¿no? Entonces, se pueden hacer para tiroidectomía subtotal cuando una sola glándula o dos glándulas están comprometidas, entonces se elimina las que están comprometidas, ¿no? Y las que están saludables se las deja. Eso es cuando son adenoma, pero cuando es una hiperplasia, todas las glándulas están produciendo, entonces se podría hacer una paratiroidectomía casi total, ¿no? Donde se eliminan tres y la cuarta se deja la mitad, ¿no? O también se puede hacer una paratiroidectomía total más autotrasplante. Se quitan los cuatro y una de ellas se va a autotrasplantar. Todo con el fin de que siga produciendo paratormona, ¿no? Porque nos iríamos al lado opuesto, que tampoco es favorable, ¿no? Ok, eso es en cuanto a tiroides y paratiroides. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok, tenemos 5 minutos de receso para continuar con la tercera clase.
A ver, vamos a completar la lista. Espinosa, Gómez, Durán, Villanueva, Gastelú, Espinosa, Lachira, Cueva, Presente, doctora. Alma, Rodríguez, Rivera, Galvez, Sotomayor, Moreno, Presente, doctora. León, Ágreda, Clausen, Presente, doctora. Buenas tardes. Clausen, ¿no? Sí, doctora. Fuentes, Presente, doctora. Tamayo, Portilla, Presente, doctora. Bueno, entonces vamos a entrar a la última clase de enfermedades congénitas quirúrgicas. Es un grupo de patología congénita que ameritan tratamiento quirúrgico. Vamos a ver de la especialidad cuáles son esas patologías. Algunas ya las hemos ido mencionando en donde habíamos visto patologías congénitas, ¿no? Y vamos a ver cómo se tratan cada una de ellas, ¿no? Algunas que son muy comunes. Vamos a revisar, por ejemplo, los más frecuentes, ¿no? A ver, sí, estos son de los más frecuentes y algunos otros. A ver, vamos con el primero. Quiste del conducto tiroglóso, ¿no? El conducto tiroglóso es el conducto por donde pasa la tiroides, donde se forma hasta su posición normal, que es delante de la tráquea, ¿no? Esto sucede intraútero y entre la octava o doceava semana intraútero este conducto debe obliterarse, ¿no? En el caso de estos pacientes, lo que se ve es que ese conducto permanece permeable, pero no se ve, no se palpa, y en algún momento de su vida van a empezar a coleccionar, ¿no? Y ahí aparece la masa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un quiste de conducto tiroidoso, ¿no? Una malformación, ¿no? Del conducto tiroidoso. Puede aparecer en cualquiera de estas zonas donde se ha desplazado, pero el 80% se encuentra más o menos donde está el hueso yoide, ¿no? Pero podemos encontrar en cualquiera de esa extensión. Están en la línea media y vamos a hacer el diagnóstico mayormente en los primeros años de la vida, la primera década de la vida, ¿no? Podemos encontrar en personas mayores, es raro, pero sí, a veces se encuentra. Entonces, el conducto tiroglóso debe obliterarse entre la octava y doceava semana intraútero, no sucede, y bueno, los pacientes nacen con su conducto permeable, ¿no? Como por ahí ha atravesado la tiroides, el 62% de los casos va a haber restos tiroideos en esos quistes, ¿no? Y la persistencia de conducto va a originar el quiste de conducto. Mayormente está ahí, en la línea media, primera década de la vida. Y una característica importante es, si nosotros le hacemos expulsar la lengua, esto va a ascender hacia arriba. Y si le hacemos retraer la lengua, esto va a descender. Es una de las características más importantes de este quiste.
dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, aparte de la ecografía, la gamografía del quiste, amerita hacer una ecografía y gamografía tiroidea, porque puede haberse quedado la tiroides en algún lugar. Y completamos con la biopsia por aspiración tomografía. Para planear el tratamiento, la tomografía, ¿no? Diagnóstico diferencial, bueno, las masas anteriores del cuello con ganglios, con tiroides ectópica, con linfoma, con quiste dermoide, ¿no? Con cualquier tumoración que vamos a encontrar en el cuello, hay que hacer diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es la extirpación del quiste, pero con el cuerpo del hioide, ¿no? Eso se llama operación de Sistrom. Esta es otra patología congénita, eso es complementario a la primera, ¿no? La primera puede infectarse, ulcerarse y entonces puede drenar espontáneamente o hay que drenarlo, ¿no? Pero ya ha pasado su tratamiento antibiótico y esto sigue drenando más, es un mucoide. ¿Qué ha pasado? Es un quiste, pero que ahora se ha fistulizado, ¿no? El tratamiento es lo mismo, fistulectomía y cuerpo del hioide. Esta es otra patología congénita, quiste branquial, ¿no? Esto es el único más frecuente en varones, ¿no? Y está presente entre la segunda y tercera década de la vida. Esta se caracteriza por ser lateral, como ustedes están viendo, más frecuente en varones y entre la segunda y tercera década de la vida. Se dice que es una malformación del aparato branquial, ¿no? Que corresponde a la segunda bolsa branquial que tiene lugar sobre la tercera o cuarta semana de vida infantile. Hay otra teoría también que dice que los procesos de faringitis, amigdalitis, el epitelio escamoso va a desplazarse por vía linfática, los ganglios linfáticos, y va a empezar a aumentar, ¿no? Y en otra teoría dice que hay restos de tejido parótido. Bastante raro, yo no he encontrado, pero del 1 y el 2 sí los hemos encontrado con frecuencia. Dentro de la clasificación de Bailey tenemos un tipo 1, superficial, un tipo 2, adyacente a los grandes vasos, un tipo 3 que va a pasar entre carótidas y el 4 que crece hacia la pared de la faringe. Vamos a ver las imágenes, ¿no? Un tipo 3 entre carótidas, ¿no? Dentro del cuadro clínico es segunda, tercera década de la vida, masculino, lateral, delante del externo, debajo del ángulo de la mandíbula. No tiene nada que ver con la devolución. La piel está normal, crecimiento lento, ¿no? Y su tamaño puede variar y entonces puede obstruir la vía aérea digestiva y producir dificultad respiratoria, disfagia, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, rinolalia, voz ingolada. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía, en primer lugar, siempre en cuello, siempre amerita hacer una tomografía con sustancia de contraste, ¿no? Donde nos va a dar un brazo periférico capsular. Podríamos completar con resonancia magnética nuclear, ¿no? Donde vamos a ver una imagen quística hiperintensa en T1. Completamos con BAF y los cristales de colesterol son patógenos hipercristales. Histológico, ¿no? Definitivo siempre la anatomía patológica. Aquí tenemos las tomografías, ¿no? Un tipo 1 superficial, un tipo 2 adyacente a los grandes vasos y un tipo 4, miren, cómo puede obstruir la vía aerodigestiva, puede dificultar la respiración, la devolución, ¿no? Este es un tipo 4. Diagnóstico diferencial, bueno, con todos los tumores que puede haber en el cuello, pues, ¿no? Desde ganglios, quistes de la glándula, maxilar, quistes de dermoides, tumores vasculares como el parotidio, linfangiomas, quistes de las glándulas, ¿no? Salivales, lipomas, hemangioma, linfoma, todos los tumores habidos y por haber, hay que hacer diagnóstico. Y a una vez hecho el diagnóstico, hacemos el tratamiento quirúrgico, extirpación del quiste. Esta es otra patología congénita, que literal proviene del griego, que significa tumor de sangre.
una proliferación de las células que forman los vasos, ¿no? A pesar que es una patología benigna, pues es tan desfigurante, tan aparatosa. Mayormente lo vamos a encontrar en cabeza y cuello en el 80% de casos, y por eso lo estamos revisando en este capítulo, ¿no? Lo podemos ver el 30% al nacimiento, pero el resto va a ir apareciendo al primer mes de vida. Más frecuente en prematuros, en raza blanca, en mujeres, dice 3 a 5 veces, por el efecto estrógeno que estimula en un tamaño del celular, ¿no? Mayormente lo vemos en mujeres, entonces eso lo revisamos en este capítulo. Dentro de la etiopatogenia, bueno, se cree que la falta de oxígeno en la placenta durante los primeros meses de gestación va a producir una alteración en la circulación placentaria, va a producir hipoxia, falta de oxígeno, y ese sería el estímulo para que las células que forman los vasos sanguíneos proliferen sin control. Tiene 3 fases de evolución: una fase de crecimiento que empieza del primer mes hasta el primer año de vida, una fase estacionaria, un tanto variable, y una fase evolutiva. Eso significa que el hemangioma pierde brillo, el color rojo se vuelve gris, pálido, el tumor se ablanda, se aplana, va perdiendo volumen, ¿no? En forma total o parcial, ¿no? ¿En cuánto tiempo debemos esperar hasta que desaparezca o disminuya? Hay muchos estudios, ¿no? Uno de ellos es el que tenemos, donde dice que va a evolucionar a los 5 años del 50%. 70% a los 7 años, 90% a los 9 años. Entonces, de todas maneras, va a haber un porcentaje de 20 a 30 que definitivamente no va a involucionar, o si lo hace, va a ser incompleto. Ahí amerita ser tratado. Dentro de la clasificación tenemos los que son de capilares de calibre normal, son los planos. Son planos, desaparecen en el dígito primero. En segundo lugar tenemos los hemangiomas cavernosos, que son grandes cavidades, espacios sanguíneos, cavidades dilatadas, abre sobresaliencia de la piel, no desaparece la vegetación, ¿no? Y los mixtos de ambas características. ¿Cuál es la clínica? Bueno, en los capilares, lo que podemos ver, los hemangiomas capilares, un color rojo vinoso, mayormente son planos, y la digitopresión desaparece. A diferencia de los hemangiomas cavernosos, que son más bien de color azul oscuro, hacen sobresaliencia de la piel y no desaparece la digitopresión. Una de las características de los tumores vasculares es que aumentan de volumen a los esfuerzos, o sea, se tornan turgentes, ¿no? Por ejemplo, con el llanto, el pujo, y en los pacientes adultos, cuando hacen esfuerzo, ejercicio, se va a poner más turgente estos tumores vasculares, ¿no? Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, como son tumores vasculares, los exámenes también son más dirigidos, ¿no? Ecografía Doppler, ¿no? Nos va a medir el flujo alto, flujo bajo, ¿no? El alto mayormente relacionado a fístulas arteriales. La tomografía angiotécnica, ¿no? Para diferenciar de lo que es una malformación vascular venosa de otra linfática. El angioresonancia, ¿no? Estos vasos, estos tumores vasculares van a infiltrar tejidos, ¿no? Entonces, músculos, planos, ¿no? Vasos. Entonces, hay que hacer una diferenciación más específica. ¿Cuáles son las complicaciones? De primera imagen, desfiguración. Si están periorificiales, pueden obstruir una visión, ambliopía, ceguera, astigmatismo. El tracto respiratorio, obstrucción de la vía respiratoria. En el tracto gastrointestinal puede producir también. Bueno, entonces el tratamiento va a depender, uno, del tipo, la localización, la edad, la intención del paciente. Aquí hay un algoritmo. Entonces tenemos la fase proliferativa, por ejemplo, el primer año, fase evolutiva, por ejemplo, mayor de vida. Y si nosotros vemos acá, en todos los estadios se puede hacer uso del láser, ¿no? Pero el láser es para componente superficial. Cuando es un componente ya un poco más profundo, ya no tiene sentido, ¿no? El otro que podría usarse es la cirugía, pero como ustedes están viendo,
no en la proliferación temprana, hasta primeros 6 meses. Además, ahí está, ¿no? La cirugía siempre considera riesgosa por el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, hay tratamientos alternativos, corticoides. Entonces, el tratamiento siempre es expectante, ¿no? Cuanto más pequeño el niño, tanto más conservador debe ser el tratamiento. Lo que hacemos nosotros es medimos, mayormente se mide y se fotografía, ¿no? Y tranquilizar al padre, decir que puede ir desapareciendo, por lo menos puede ir reduciendo, ¿no? Y en algunos casos va a desaparecer completamente. Y en algunos casos que amerita hacer tratamiento, hay varios tipos de tratamiento, un tratamiento médico, sistémico, y también hay sustancias esclerosantes, como por ejemplo etanol, borrato de sodio, mayormente etanol, ¿no? Y cuando se amerita hacer un tratamiento sistémico, digamos los corticoides, ustedes ya conocen la dexametasona, la prednisona, la prednisona, sobre todo en fase proliferativa, estamos hablando de los primeros 6 meses, primer año, ¿no? O intralesionales como la triamcinolona, pero estos están orientados al de pequeño. También hay cremitas tópicas como el clobetasol, ¿no? Y también para más pequeños. Propanolol. Bueno, el propanolol es un medicamento que ha sido introducida, ¿no? En 2008 aproximadamente, a raíz de una evidencia en la que estaban tratando a un paciente con un angioma a dosis alta de corticoides, y entonces hizo un efecto adverso o complicación, ¿no? de corticoides, una cardiopatía, y a raíz de eso iniciaron propanolol. Y lo que objetivizaron es que disminuyó el margen. A raíz de ahí ya empieza el protocolo, el propanolol. Interferón alfa 2A para disminuir de tamaño mayormente, ¿no? Y en los hematomas planos, como en el labio, por ejemplo, se puede usar la medicarbonato. En conclusión, el tratamiento sería quirúrgico, el láser solo para componentes superficiales, sería el quirúrgico, pero no está exenta de sangrado, ¿no? A veces postoperatorio. ¿En quiénes indicamos cirugía? A ver, si son periorificiales, ¿no? Obstrucción visual, aérea, depresiva, ahí, ¿no? Si hay sangrado recurrente, operación que no sea de repente esteroides o láser que estaban en tratamiento, está comprimiendo estructuras, puede ser globo ocular, o es una estructura deformante. De repente ya involucionó, pero tiene una cicatriz inaceptable, un residuo de fibra adiposo tumoral, la piel quedó expandida, ¿no? Y una situación muy sencilla, entonces puede ser tratamiento quirúrgico. También si estamos sospechando que no sea angioma, sino otro tipo de tumor vascular no involutivo, entonces también. Vamos a otra patología congénita, ¿no? De los vasos linfáticos, el linfangioma. Es una anomalía del crecimiento de la evolución normal del sistema linfático. Y el 50-65% van a estar presentes al nacimiento, y antes de los 2 años ya habremos diagnosticado el 80-90% de ella. Sin embargo, hay un 20-10% es eso que se va a presentar en los adultos, ¿no? En poca cantidad, pero sí se puede encontrar los linfangioma en adultos, ¿no? Mayormente dice que es en el lado izquierdo, se dice que podría ser porque ahí está el conducto torácico, ¿no? Y de repente por ahí la los linfangiomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en la axila, la pelvis, retroperitoneo, en la espina, pero en el cuello aparecen el 75%, por eso lo realizamos en este. Teorías sobre su origen, hay 2 teorías, ¿no? Una teoría centrífuga, donde el origen tendrían en vasos linfáticos, ¿no? Los vasos linfáticos en venas persistentes. Y la teoría centrífuga es que se originarían independientemente, ¿no? Y luego se van a unir a las venas. Lo cierto es que están muy relacionados a las venas, muy próximos también, ¿no? Es una falla congénita de los cofres linfáticos, ¿no? Histológicamente se puede ver como un revestimiento en grandes cavidades.
¿no? Constituido por el epitelio. Van produciendo líquido linfático, ¿no? Hay 3 tipos: un quístico de una sola gran cavidad, cavernoso, múltiples cavidades y linfoma mixto de una combinación de ambos, ¿no? Dentro del cuadro clínico son masas blandas, ¿no? Pues se puede asemejar a un globo de agua, ¿no? Más o menos esa consistencia tiene, el tamaño puede variar. Y una de las características importantes es, si nosotros ponemos el foco, la linterna va a transiluminar la luz, ¿no? Eso sí, si hay un trauma o una infección, van a crecer rápidamente. No son turgentes, ¿no? Como no son de tipo vascular, no son turgentes a los esfuerzos. Entonces, si hay infección, trauma, va a crecer rápidamente. No, el diagnóstico diferencial con cualquier tumor que podemos tener en el cuello, ¿eh? Linfoma, ganglios, glándulas salivales, linfonodos, bueno, todos los tumores habidos por haber, hay que hacer el diagnóstico. Complicaciones: puede obstruir la vía aérea, a veces hacer traqueostomía, no pueden respirar. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, aquí sí, ecografía, ¿no? Tomografía con contraste y la biopsia, ¿no? Que nos va a indicar el líquido linfático. Diagnóstico diferencial: por la consistencia, que es blando, ¿no? Se podría confundir con quiste de las glándulas salivales, ¿no? La maxilar, la cola de parótida, puede semejar la consistencia de estos tumores quísticos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Puede ser cirugía o escleroterapia, ¿no? Escleroterapia con AK432, a veces también con alcohol, ¿no? ¿Cuál sería el problema de la cirugía? Como siempre, la cirugía tiene sus complicaciones, ¿no? Sí, puede ser la primera alternativa. Por ejemplo, tiene complicación postoperatoria, 30%, es bastante alto. Mortalidad hasta 5%, también es bastante alto para los otros tipos de cirugía. Secuelas por lesión nerviosa permanente, 30%, es muy alta, ¿no? Y a pesar que es muy laboriosa y hay que determinar y hay que conservar todas las estructuras que hemos visto en la primera imagen, ¿no? Donde están todas las estructuras del cuello, a pesar de eso y conservando todo, podemos tener una recidiva que puede llegar hasta el 50%. Entonces se puede usar tratamientos alternativos con sustancias esclerosantes. Les voy a presentar unos de los usados con el OK432. No tenemos acceso en nuestro país, aún presentamos lados, pero vamos a ver cómo les ha ido, ¿no? Es aquí, miren, con sustancias esclerosantes han tenido buenos resultados. Obviamente que eso tiene sus complicaciones, sus efectos adversos, algún tipo de alergia, ¿no? Pero en los que han probado han mostrado buenos resultados. Ok, aquí tenemos otra patología congénita, la fisura del labio palatino, ¿no? Entonces, compromiso del labio, el reborde alveolar, del paladar duro, del paladar blando. No se va a dar así completo, todo puede darse en forma incompleta. Vamos a ver las imágenes, ¿no? Solo fisura labial incompleta izquierda, el resto está bien. Fisura labial incompleta y reborde alveolar izquierda incompleta. Fisura labial y reborde labial incompleta izquierda. Fisura labial derecha. Fisura labial izquierda. Fisura labial y reborde derecha completa. Fisura labial y reborde alveolar bilateral, ¿no? Incompleta. Estamos aumentando en una complejidad, ¿no? Y aquí tenemos una fisura palatina, paladar blando, zona. La fisura palatina, ¿no? Fisura de paladar blando. Y esto es fisura de paladar blando pero incompleta y asemeja a una úvula bífida, pero es una fisura de paladar blando incompleta. Estos son de los más severos, ¿no? Fisura labial, fisura labio palatino incompleta y fisura labio completa. Y acá ya bilateral, que son ya más complejas. Fisura labio palatina completa derecha, incompleta izquierda. Aquí son de los más severos. Fisura labio palatina completa, bilateral asimétrica. Y fisura labio palatina bilateral completa asimétrica. Que son de los más severos y de más dificultad también para recuperar las funciones perdidas, ¿no? Se proviene del mal desarrollo del aparato branquial, donde la premaxila debería fusionarse con los cuerpos laterales. No sucede eso, debería suceder entre la 9ª y 13ª semana intraútero,
no sucede y los pacientes nacen con su fisura anal palatina, labio, paladar, ¿no? Factores de riesgo, bueno, el 30% de casos que presentan fisura labio-palatina tienen antecedentes familiares y el 70% no. Entonces, ¿cuáles son esos factores ambientales? Nutricionales. Déficit de ácido fólico 3 a 4 meses antes del embarazo y durante todo el embarazo. No es que después del embarazo empieza a tomar, no, es antes del embarazo. 3 a 4 meses antes del embarazo, durante todo el embarazo, de ácido fólico. Sustancia tóxica, talidomida, se usaba mucho para los náuseas, los vómitos, hoy ya no se usa. Endocrino, infeccioso, la rubiola en el primer trimestre. Hoy se ve muy poco porque la mayoría de las chicas ya están vacunadas, así que está bajado. Edad de la concepción, extremos. Alteraciones cromosomas, otros síndromes, Cruzova, Mescalinal, ¿no? Y bueno, nos van a dar qué complicaciones puede tener trastornos funcionales, ¿no? A ver, trastornos funcionales. De inicio, ¿qué es lo que no va a poder hacer un niño? Succionar la leche, ¿no? Succionar del pecho de la mamá, por ejemplo, cuando es completa. Eso es lo primero que no va a poder hacer, alimentarse bien. ¿Qué más? Lo que vamos a dismorfia facial. Cuando ya más grandecita empieza el habla, defecto en la fonación. La cavidad oral con la nariz no están separadas, ¿no? La nariz debe calentar el aire, debe limpiar, ¿no? Y no sucede, entonces va a producir amigdalitis, otitis, faringitis, malposición dental, ¿no? Dificultades en la alimentación. Ok, dificultades en la alimentación, infecciones del oído, pérdida auditiva, retrasos en el habla y el lenguaje, problemas mentales. En conclusión, va a estar afectada 4 funciones importantes, ¿no? La función estética, la función respiratoria, la función auditoria y fonatoria. Entonces, el tratamiento va a consistir en recuperar esas funciones perdidas, ¿no? Y el tratamiento es multidisciplinario, incluye múltiples tratamientos, como la cirugía, ortopédico, logopédico, ¿no? La genética para ver si hay antecedentes familiares o de repente asociado a otros síndromes. Psiquiatría, ¿no? Para tranquilizar a los padres. Terapia del lenguaje, lo hacemos desde el nacimiento con estimulación vocalizativa temprana. Ortopedia recién nacido, ortopedia maxilar. La cirugía de labio, ¿no? Cirugía plástica, cirugía de paladar, facial. Otorrino siempre va cuidando, valorando los oídos, ortodoncia para los dientes. Y bueno, cuando hay una fisura labio-palatina, lo primero que no puede hacer es succionar, alimentarse, ¿no? Entonces, unas petinas ortopédicas, petinas, mamilas, ¿no? Que son anchas, que van a hacer una suerte de oclusión o cierre en la zona para hacer una presión negativa para que pueda succionar, ¿no? En algunos casos hay que confeccionarle un oclusor artificial, un oclusor palatino. Ahí se le está tomando el modelo. Ahí está el modelo y ahí está terminado, ¿no? El oclusor palatino, terminado, ¿está? Ya usando, ¿no? Entonces ya puede hacer oclusión, succionar, separar la boca de la nariz para que no esté pasando los alimentos, ¿no? Que es lo primero que se puede hacer. Y la queloplastía, ¿no? Cirugía del labio a los 3 meses. Ahí está. El tratamiento del paladar, un paladar blando, un paladar duro, mayormente recomendamos al año y medio, a los 18 meses, ¿no? Ahí está una cirugía del paladar. Y bueno, hay otros tipos de tratamiento que en realidad esos pacientes reciben un control desde el nacimiento hasta termina el crecimiento, hasta 20 años aproximadamente. Y pueden requerir otros tipos de tratamiento, como velofaringoplastía de 4 a 8 años. De repente el hueso no va a crecer adecuadamente,
rinoplastia. Y hay tratamientos adicionales, ¿no? Como el labio, la nariz, el paladar, ¿no? Lo ideal es conseguir una apariencia y habla lo más cercano a lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nariz se puede posponer hasta que termina su pleno desarrollo, sobre todo la parte ósea, ¿no? Ok, esta es otra patología congénita, una tortícolis congénita, ¿no? Proviene del latín tortus colum, que significa cuello torcido, donde hay acortamiento, fibrosis de músculos. Esta es una imagen, ¿no? de un personaje de la historia universal, Alejandro Magno, una escultura, ¿no? Ustedes saben que antiguamente pues, no había lo que ustedes tienen hoy en día, ¿no? Tienen el video, la foto, o sea, prácticamente ya todo listo, ¿no? Antes no, se representaban las cosas tal como era en arte, en pintura. Entonces, este personaje de la historia universal ha sido representado así, y se dice que podría haber tenido eso y por eso la han representado así, ¿no? Lo cierto es que es una malformación congénita, ¿no? Y está representada porque hay un acortamiento y fibrosis del esternón masónico. ¿Cuáles serían la etiopatogenia? Bueno, hay tres teorías. Una dice que estaría relacionada a la posición intrauterino del feto, ¿no? Entonces hay una posición lateral derecho, habría una compresión a la pared del útero, isquemia, fibrosis, regeneración, ¿no? Y acortamiento del músculo. Otro podría ser de que hay una alteración vascular intrauterina del músculo, hay un sangrado, regeneración de tejido, fibrosis, ¿no? Y la tercera teoría es de que podría haber sido un trauma obstétrico que produjo un sangrado, fibrosis y acortamiento, ¿no? Lo cierto es que vamos a tener una cabeza rotada hacia un lado, el mentón rotado al lado contralateral, y de inicio al nacer los 3 primeros meses lo que podemos objetivizar es una masa, un tercio medio. Mayormente nos hacen la consulta porque recién nacido ha presentado un tumor, tiene un tumor en el cuello, no, pero vamos viendo que pasando el tiempo va a ser reemplazado por un tejido fibroso, ¿no? Mayormente se dice que estaría en el lado derecho, por la posición fetal, que es más frecuentemente en el lado derecho, ¿no? Hay limitación en la movilidad y entre los exámenes de ayuda diagnóstica de inicio vamos más con la ecografía para ver focos. En casos mayores podemos usar una rueda. El tratamiento en estos casos es fisioterapia, el 90% va a responder y va a conseguir corrección, o sea, vamos a tener solo el 10%. Y estos estiramientos, fisioterapia consisten en estiramiento, rotaciones, y que lo va a hacer la mamá, ¿no? Y también podemos tener tratamiento postural, poner el coche del bebé, la cuna del bebé opuesta al patrón adquirido, muy cerca a la ventana, cerca a sonidos, ¿no? Entonces puede estimular el movimiento, el estiramiento, ¿no? Pero va a haber un 10% que no ha cedido o de repente se ve en forma parcial, ¿no? Entonces, en ese caso, necesita un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento quirúrgico? Mayormente hacemos una miectomía, pero también puede darse la cectomía. Vamos a ver la miectomía. Ahí está. En todas las inserciones, en el esternón, en la clavícula y en la mastoides, ¿no? Se hace una miectomía. Esos pacientes ya son adultos, probablemente ya tengan una alteración de la columna cervical y su posición anormal va a tender a regresar a lo normal, ¿no? Entonces, a lo anormal. Mayormente a partir de más de 1 año de edad ya usamos un collarín postquirúrgico de reeducación, ¿no? Porque si no va a tender a su posición que no es normal. Esta es otra enfermedad congénita, ¿no? Quista dermoide o epidermoide, y que puede aparecer en cualquier área, pero cuando aparece justo acá, nosotros ya conocemos el área y decimos, este es un dermoide. Mayormente las mamás lo traen porque dicen, mi bebé se cayó de la cuna, se chocó con la mesa, se chocó con la silla, se hizo un chinchón y no baja, ¿no? Entonces, pero no hay signos de inflamación, no está
espantoso, no hay, no hay equimosis, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, a veces puede ser una coincidencia, ¿no? Y mayormente cuando se presentan ahí son quistes, ¿no? Son quistes derivados del epitelio terminal implantario. Este es un paciente adulto. ¿Qué problema puede traer esto? Bueno, este es un paciente adulto, ¿no? Puede producir un hundimiento anormal de la tabla externa, puede perforar la tabla externa, la tabla interna, entrar en contacto con las meninges y con el globo ocular, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado. Pero en realidad estos quistes pueden aparecer en la órbita, pabellón de la oreja, fondo superior, región occipital, piso de la boca, ¿no? Pero cuando aparece así, aquí, intercisterno, ahí se le va a quiste de cola de cera. Entonces pueden horadar la tabla externa, la tabla interna, puede estar en contacto con las meninges, puede perforar también, ¿no? Entrar con el globo ocular. El tamaño puede variar de 1 a 2 centímetros, pueden ser blandos, pastosos, elásticos, fluctuantes, ¿no? El tejido es normal, están libres de tejido profundo, ¿no? Pueden ser superiósticos, ¿no? Y van a moldear, van a dar depresiones al quiste. El tratamiento se recomienda antes del año para evitar esas depresiones estéticas y una depresión después, ¿no? Esta es otra patología congénita, se llama anquiloglosia, un acortamiento y fibrosis del frenillo sublingual y que está retrayendo aquí la lengua, ¿no? Va a alterar la pronunciación de consonantes, sobre todo la R, la D, la T, la I, ¿no? Entonces, es una malformación congénita, se fibrosa, envuelve el músculo gemigloso, va a dificultar el movimiento de la lengua, sobre todo en la pronunciación, ¿no? Hay muchas clasificaciones, vamos a revisar algunas de ellas. Simple, cuando solamente está comprometida la mucosa; compuesta, cuando ya compromete la mucosa y el músculo. Otra clasificación: parcial, cuando llega solamente a la mitad de la lengua; total, cuando la lengua total está atrapada en el piso de la boca. Y aquí hay uno de repente que es más objetivizable, que es una clasificación de acuerdo a la longitud de lengua libre. La longitud de lengua libre es más o menos mayor o igual a 16 milímetros. Menor a eso, ya estamos hablando de una anquiloglosia leve, de 12 a 16, anquiloglosia moderada, de 8 a 11, anquiloglosia severa, de 3 a 7, y completa, menor de 3 milímetros. Vamos a ver esto. Tenemos severa o completa. Aquí podemos tener completa, 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 completa. No puede ni siquiera mojar son lactantes, ¿no? Entonces pueden ser completas o severas, ¿no? Los más extremos, ¿no? ¿Qué puede traer? ¿Qué problemas puede traer? Alteraciones en la amamantación, la succión, la deglución, también al nacimiento. Cuando sucede eso, sobre todo los niños que nacen y no pueden alimentarse, no pueden succionar y todo, entonces el tratamiento está indicado ahí al nacimiento, ¿no? Cuando ya son muy grandes, no tienen ningún problema, alterar el habla, el R sobre todo, pero no solamente R, T, D, L, N, ¿no? Problemas mecánicos de autolimpieza. También dice que estimularía el crecimiento de la mandíbula, produciría una mordida abierta, prognatismo, ¿no? Y entonces, ¿en quiénes indicamos el tratamiento quirúrgico? Al nacimiento, cuando el lactante tiene dificultad en la amamantación. Ahí se indica el tratamiento. De repente ya ha pasado ese periodo y es más grande, entonces tiene incapacidad para sacar la lengua, ¿no? Entonces ahí también. Hendidura en forma de B, como la primera imagen. Adhesión excesiva de boca, entonces se trata. Cuando interfiere el movimiento de la lengua, dificultad en la pronunciación, ¿no? Puede haber un defecto en la formación, producir diastemas, separación de los dientes, irritación del frenillo. ¿Y qué es lo que hacemos? De inicio, frenulectomía nada más, sobre todo los pequeños, ¿no? Los lactantes, ¿no? Corte y ya. Los más grandecitos se puede hacer, cuando está comprometido sobre todo el músculo, miotomía y neoplastia, ¿no? Eso es lo que más hacemos. Solo para que tengan en cuenta esto, tenía la vía superior, entonces, ¿qué hace? Estos sí se operan en mayores, ¿no? Mayores ya, ¿no?
mayores de medio año, ciertas indicaciones de astigma. También tenemos el premio la bien. Esta es otra patología congénita, la fístula periodontal. Es una fístula delante de la oreja que puede asemejar un segundo conducto auditivo. Mayormente no traen problema, ¿no? Nosotros podemos tener pacientes mayores, adultos, ancianos, y vemos ahí un huequito, ¿y esto qué tenemos? Ah, no sé, toda mi familia lo tiene. ¿Nunca le traen problema? No. Bueno, entonces si no trae ningún problema, podría quedar ahí. Pero ¿qué problema pueden traer? Pueden traer esto, infección, absceso. Cuando sucede esto, ya está indicado el tratamiento quirúrgico. Primero, obviamente controlar la infección, controlar el absceso, y cuando ya están controlados, se hace el tratamiento quirúrgico definitivo. Más frecuente en mujeres, ¿no? El tratamiento en caso de infección, tratamiento médico, y el tratamiento quirúrgico cuando ya ha presentado una vez un cuadro infeccioso, ya el tratamiento debe ser la cura quirúrgica de la malformación. Esta es otra malformación congénita, es un rezago de piel y cartílago, ¿no? Parece una orejita, ¿no? Las orejitas columnares de carne, y por eso se llama poliopatía o apéndice preauricular, ¿no? Estas patologías congénitas mayormente no traen ningún problema. Mayormente se operan por cuestiones estéticas, ¿no? Cuando van a entrar al colegio, o de repente personas adultas que ya vienen a hacer su tratamiento, ¿no? Puede ser unilaterales, bilaterales, asociados a otros síndromes, ¿no? El tratamiento es quirúrgico por cuestiones estéticas. Hay otras patologías de la malformación hepatobranquial, como el seno branquial, ¿no? Hundimientos, ¿no? Y el tratamiento mayormente se hace por motivos estéticos o para evitar que se pueda producir una infección. Fístulas branquiales, malformación del aparato branquial, resto branquial, ¿no? Y así una serie de patologías que podemos encontrar en cabeza y cuello. Este es un calendario quirúrgico tentativo, anquiloglossia, al nacimiento si no puede alimentarse, ¿no? Y si no, ya en la edad escolar. Frenillo labial a mayor de los 9 años. Apéndice preauricular. Estéticas, se pueden inferir. Quiste de cola de ceja al año, al diagnóstico. Quiste tirogloso al diagnóstico. Resto branquial mayor de 1 año. Quiste branquial al diagnóstico. Fístula branquial 1 a 2 años. La tortícolis a 1 año, si no ha seguido fisioterapia, ¿no? Fístula branquial 1 a 2 años. Quiste branquial al diagnóstico. Bueno, esas son algunas de las patologías relacionadas a patologías congénitas que están en cabeza y cuello. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctora. Bueno, solo les recomiendo que lean con detenimiento cada una de las patologías para que puedan ubicar, para que puedan identificar.